Muchas gracias al público que me viene a ver generalmente todos los años, a escucharme, bueno, les agradezco mucho la presencia. La verdad que tenía dos conferencias, una diría fácil, difícil pero fácil, difícil la problemática, pero fácil era, digamos, porque era mucho más descriptiva, que es la segunda, que es el conflicto que se está desarrollando en estos momentos, que es un conflicto geopolítico, y que, digo fácil en el sentido de que para ustedes puede ser muy fácil entenderlo, para mí también, para mí describirlos y tratar de analizarlos. La situación es sumamente comprometida, sin ninguna duda, pero inclusive peligrosa. Todo lo que se está dando en Siria, todo lo que se está dando en la confrontación, si lo queremos llamar así, Israel-Irán, Israel-Estados Unidos-Irán y todos los movimientos geopolíticos, ustedes lo siguen bastante directamente de los diarios, de las noticieras. Yo puedo obviamente darle un marco también teórico al asunto, pero es algo fácil de entender. El tema que toco hoy, o el problema que estamos hablando hoy, es un tema que más complicado, un poco más abstracto, pero con decir abstracto no quiere decir de que no nos toca a cada uno de nosotros. Nos toca a cada uno de nosotros porque ustedes, o la gran mayoría de ustedes, son pertenecientes al pueblo judío, como todos nosotros, como yo, por ejemplo, y aparte la gran mayoría de todos ustedes, puedo entenderlo, puede ser capaz que me equivoco, pero en su gran mayoría son sionistas, es decir, entienden o apoyan al Estado de Israel. Muchos de ustedes tienen parientes, hijos, familiares, de una palabra, la relación de ustedes con el Estado de Israel es una relación más que directa, es como parte integral de cada uno de ustedes, ¿no? Y el problema que vengo a tratar hoy en día es un problema que está siendo duramente debatido dentro de Israel, y fundamentalmente es un tema que está siendo debatido en ciertos sectores del mundo judío. Cuando digo ciertos sectores del mundo judío, me refiero fundamentalmente al judaísmo americano. Me refiero al judaísmo americano. El judaísmo americano hay cada vez más preguntas incisivas con respecto no solamente a la política de Israel, sino a la mera definición de lo que es Israel y su relación con el pueblo judío. Es decir, muchos sectores del pueblo judío americano, que digamos quizás una de las diásporas más importantes y más, se lo podría llamar quizás importantes para el Estado de Israel sin ninguna duda, está siendo Israel criticada desde sus bases. Esa es una de las razones también, por lo que acaba de mencionar Erika, en la cual yo llego a los Estados Unidos a enseñar en la Universidad de Columbia, porque justamente uno de los cursos que voy a dar en la Universidad de Columbia, voy a dar dos cursos, y uno de los cursos tiene relación con el tema Israel, democracia, en términos comparativos. Es decir, lo que tenían intención en la Universidad de Columbia, por otra parte, era presentar el caso de Israel como un caso que en estos momentos está siendo debatido no solamente por las características geopolíticas, es decir, no solamente por el asunto Israel-Irán, Israel, los palestinos, esto, lo otro, que eso es parte de todos los debates que obviamente no se obvian, pero algo que no solamente a los judíos en los Estados Unidos los tiene a mal traer o preocupados, sino que también en cantidad del público, si lo podría llamar así, definirlo de alguna forma, el público liberal americano. El público liberal americano que
con todo y aparte de todo, es bastante importante en los Estados Unidos, está, como ustedes entienden muy claramente, ese público liberal en estos momentos está de muy capa caída, de muy capa caída. El fenómeno Trump los tiene absolutamente fuera de foco, no saben ni cómo reaccionar. Podría decir al mismo momento que es cierto, no solamente el público liberal americano en estos momentos está fuera de foco, o quiero decir fuera de foco en el sentido problematizado, sino que una gran parte del liberalismo europeo, si lo quieren llamar así, del liberalismo mundial. Ahora voy a explicar a lo que me refiero con el liberalismo mundial, pero básicamente, porque muchos de ustedes podrán pensar, bueno, pero si liberal, ¿qué tiene que ver? Yo soy liberal económicamente. No, pero no es eso. No son los liberales económicos los que están problematizados. Los que están problematizados en estos momentos son sectores muy importantes del liberalismo político, si lo quieren llamar así, un liberalismo político, un liberalismo social, autodefinidos como tal, que son muy importantes políticamente y que son muy importantes políticamente dentro de la comunidad judía americana. También la comunidad judía francesa tiene algo de eso. La comunidad judía francesa tiene otros problemas fuera del problema del liberalismo, pero básicamente también está problematizada, o sectores importantes dentro de la comunidad judía francesa, ciertos sectores mucho más minoritarios que la comunidad americana, que con todo siempre siguen preguntándose la función de Israel y el pueblo judío. También es importante el caso en la comunidad judía británica, y también en cierta forma con la comunidad judía en Canadá. Eso podría decir que son los sectores donde se empieza a dar una cierta crítica a lo que se llama la substancia de Israel como Estado que se autodefine como Estado judío, y parten de la base de una pregunta casi sustancial. ¿Me representa o no me representa Israel? Sencillamente. ¿Y quién dice que me representa a mí? Porque si dicen que Israel es el Estado del pueblo judío, a mí no me preguntaron. Se autodefinieron como tal. Y al autodefinirse como tal, cabe la pregunta, si se define como tal el Estado del pueblo judío, a mí personalmente, que soy parte del pueblo judío, y no me arrepiento en ningún momento de ser parte del pueblo judío, me tienen que preguntar si a mí ese Estado me representa o no. Y podría ser que en algún momento el Estado me representaba, pero en este momento, para muchos de nosotros, y lo digo no para mí, pero para muchos de nosotros en el sentido de esa clase de judeidad en los Estados Unidos, el Estado dejó de representarme. Será por el gobierno, será por esto, será por lo otro, será porque en cierta forma yo como judío americano me siento muy allegado al Partido Demócrata, por ejemplo, y había un momento en el cual el problema de Israel o el tema Israel para los Estados Unidos, para la judeidad americana y también para los Estados Unidos era un asunto bipartidario, es decir, los amigos de Israel estaban en el Partido Demócrata y estaban en el Partido Republicano. Más en el demócrata que en el Partido Republicano. Y ustedes se preguntarán por qué el Partido Demócrata. Y bueno, porque fundamentalmente el judío por lo general sigue votando al Partido Demócrata. El Partido Demócrata es más representante de las comunidades minoritarias y el pueblo judío se sentía integrado dentro de esa parte de la comunidad minoritaria que estaba siempre representada por el Partido Demócrata. Eso cambió sustancialmente. El Partido Republicano hoy en día está sumamente aliado a Israel y hay una contradicción muy clara en donde ese bipartidismo que existía antes en este momento se corta. Se corta justamente con toda la política americana. O sea, si uno analiza hoy en día la política americana, que es tan importante, quizás más importante para Israel que otra cosa, nosotros vemos una sociedad sumamente polarizada. América hoy en día es una sociedad polarizada que tiene muchas de las características, como decía ese profesor Noam Chomsky, volviendo quizás a las raíces y a las divisiones de la guerra civil. Es decir, es como que la guerra civil en estos momentos no es guerra, pero sí es un conflicto civil en donde los entendimientos entre las partes, digamos republicanos y democráticos, prácticamente son nulos.
Es decir, es una política de partidos políticos que en este momento se identifican, si lo podemos llamar así, con el título de contrincantes enemigos. Todo lo que dicen ellos, yo digo lo contrario. Los consensos prácticamente no funcionan. Es decir, todo esto está dando un surgimiento de una bibliografía muy profunda en los Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos, en donde se están analizando, yo creo que quizás también con un poco un poco no de euforia, sino un poco de un sentimiento así como de catastrófico, a mi entender, o sea, exagerado, pero que de cualquier forma las pautas están ahí, de una crisis muy clara de la democracia americana, de la democracia liberal, para muchísima gente, para muchísimos colegas que escriben, y yo también escribo sobre eso. En definitiva, mis temas de investigación están más cercanos al populismo, y eso es una palabra que hoy en día está en boga por todos lados. Es como diciendo, parece una cosa de locos. Es como diciendo, el populismo hacía años era un concepto quizás latinoamericano. Latinoamérica es el populismo, esto, lo otro. Hoy nada, no tiene nada que ver. Hoy el populismo está en Europa y en los Estados Unidos, o por lo menos así lo entienden ellos. Hay toda una especie de histeria con respecto al concepto de populismo, hay una especie de histeria con respecto al bipartidismo americano, hay una especie de histeria que los partidos políticos en Estados Unidos ya no se encuentran. Israel está metido en ese enfrentamiento como number one. Es decir, el Partido Republicano hoy en día, por lo menos hasta el momento que lo permita Mr. Trump, está la relación de Israel con el Partido Republicano, ergo con el gobierno de Estados Unidos, nunca estuvo mejor. Nunca estuvo mejor. O sea que si nosotros vemos en estos momentos cómo estamos con Estados Unidos, pero nunca mejor. El problema, que hay que tomarlo en cuenta, que estamos muy bien con el Partido Republicano, estamos muy bien con las asociaciones judías que están allegadas al Partido Republicano o que representan, digamos, ese sentimiento de apoyo a Israel, no importa el gobierno, pero estamos absolutamente en conflicto con una gran parte del Partido Demócrata, y estamos en un gran conflicto con una gran parte del pueblo judío en los Estados Unidos, especialmente, y más duro que eso, con los jóvenes judíos que van generalmente a las universidades más costosas y más prestigiosas de Estados Unidos. En una palabra, si hoy en día tenemos que ir a hablar a una universidad, digamos a Harvard, o a Brown, o a Columbia, como voy a ir yo, y tenemos que hablar con jóvenes judíos, nos vamos a encontrar con una gran parte que sí está muy a favor de Israel y que están haciendo campaña y que, en fin, pero ya una gran parte que está en el lado opuesto en forma terminante. Que el problema ya no es un problema de que estoy a favor o en contra de esta política específica de Israel, sino que ya me pongo en duda si el Estado de Israel me representa a mí, y yo como joven judío americano, digo yo en el sentido figurativo, ¿no? Yo como joven judío americano que me crié básicamente con principios liberales, con principios de la lucha por los civic rights, por los derechos civiles, que me crié, sí, podría decirlo claramente, si fui a la Universidad de Brown o si fui a la Universidad de Harvard, me crié en ese sentimiento multicultural que tengo que ayudar a los oprimidos del mundo. Y eso es muy, muy, muy común entre jóvenes judíos que van ahí, no solamente jóvenes judíos. Todos esos jóvenes no ponen el caso de Israel como uno de los casos que tiene que ser defendido frente a la opresión de lo que sea, del antisemitismo o de lo que quieran. Para nada. Esos ven a Israel como el lado fuerte, el lado que indirectamente justifico de alguna forma u otra que tiene que ser combatido. Ese es uno de los problemas centrales
pero se los digo así con total conocimiento de causa, con los que tiene que combatir Israel en estos momentos, y el gobierno de Israel y los sectores que están allegados al gobierno de Israel lo toman muy, muy en cuenta. Es cierto que dentro del gobierno de Israel toman en consideración algunas cosas que, digamos, muchos de estos jóvenes no toman en consideración. Y una de las cosas que toman en consideración, quizás un poco apresuradamente, es que los jóvenes crecen. Y cuando crecen y dejan de ser jóvenes, una nueva racionalidad los puede llevar a entender de que, bueno, lo que nosotros considerábamos en esos momentos como un país problemático que es Israel, a mí personalmente ya ahora como judío americano, por ejemplo, digamos, no me queda más remedio que estar en contacto con Israel porque sigue siendo el país refugio, o el país que de alguna forma u otra, por cualquiera de las consecuencias que se puedan dar en la vida social en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, Israel sigue siendo un país refugio. Para el gobierno de Israel posiblemente esos jóvenes judíos, por el mero hecho de ser judíos, con el tiempo evolucionarán y entenderán cuál es la verdad, o cuál es el caso que nos responde a nosotros, que nosotros respondemos como la verdad existencial del Estado de Israel. Pero como base, nosotros tenemos que entender algo que se fue dando con el correr de los años. Señores, tengo que repetirlo para que nosotros lo entendamos. Muchísimos liberales, inclusive liberales judíos, desde hacía ya muchísimos años, de los años inclusive cuando se creó el Estado de Israel. La creación del Estado de Israel fue muy respetada por un asunto que pasó pocos años antes, que todos nosotros lo conocemos, que todo el mundo lo conocía, que era el asunto del Holocausto. No quiere decir para nada que la legitimización de Israel tiene que ver con eso. Lo que quiero decir es de que esa legitimización, que es legítima, es decir, para nosotros es legítima la creación del Estado judío, fue aceptada, o se le dio un push importante a razón del Holocausto. Muchísimos intelectuales judíos, desde Hannah Arendt hasta personas como Isaiah Berlin, como profesores que respeto mucho, Ira Katzenelson en la Universidad de Columbia, todos ellos, muy liberales, que enseñaron teoría liberal en los Estados Unidos e Inglaterra, entendían a Israel como un derecho legítimo del pueblo judío, la fundación de un Estado, pero que no lo sentían como, fuera de tener un derecho legítimo, lo sentían como que tenía que ser acompañado con un sentimiento de justicia. En una palabra, que Israel, para existir, tenía que ser un país justo. Justo especialmente ¿con quién? Con los pobladores de la zona. Es decir, si lo quieren llamar de alguna forma, justo con los pobladores palestinos de lo que daban de alrededor. ¿Qué quería decir? En definitiva, que mi sometimiento o mi apertura hacia el Estado de Israel estaba condicionada. Estaba condicionada con la conducta que tenga el Estado de Israel. Como diciendo, no compro el nacionalismo judío per se. No lo compro. Yo soy un liberal. Por ser liberal, tengo problemas con el nacionalismo en general, no solamente con el israelí, ni con el judío, con lo que sea. Tengo problemas con el liberalismo, con el nacionalismo en general, pero puedo aceptar nacionalismos siempre y cuando esos nacionalismos sean menos nacionales, es decir, que sean nacionalismos democráticos, con derechos liberales, con apertura, en una palabra, que el sentimiento de lo étnico mío, mi club, es la nación y eso es lo primordial, no prive. O sea, el concepto de derecho del Estado judío, del pueblo judío, Estado soberano, es un asunto que a mí como liberal, muchos de ellos decían, me afecta. Lo puedo aceptar, entiendo luego de la Segunda Guerra Mundial que eso es necesario, no se le puede negar a los judíos esa situación, pero al mismo tiempo, como diría Isaiah Berlin,
o como lo diría Michael Walzer, otro de los espectaculares profesores de los Estados Unidos, que inclusive escribió un libro maravilloso, justificativo de las guerras de Israel, que se llamaba, el libro se llama, perdón, no se llamaba, pero lo escribí hace mucho tiempo, Guerras Justas y Guerras Injustas, en donde él presentaba el caso de la Guerra de los 6 días como exactamente una guerra justa en contra de la guerra americana en Vietnam. Eso lo ponía muy claramente, daba a entender clásicamente lo que era un judío liberal americano. Un judío liberal americano en los años 60, crítico total de la guerra americana en Vietnam, crítico total del racismo americano, un tipo que luchaba constantemente por los derechos de las minorías, especialmente de la minoría afroamericana, y obviamente a favor de los judíos de Estados Unidos, entendía de que Israel era un caso moral, y la guerra de los 6 días era la moralidad, lo que podía definir una guerra con carácter moral. Un país atacado, en cierta medida con la intención de ser destruido, que se defiende y gana una guerra. Pero era una cosa maravillosa. Lo podía poner en el mismo nivel de la guerra de la independencia. Se forma el Estado, lo quieren destruir, y esa comunidad sale a relucir su fuerza, su carácter, y gana una guerra. Bueno, hasta ahí iba. Desde ese momento, Michael Walzer, como todos los demás, ahí quedaron. Como diciendo, hasta ese momento de la Guerra de los 6 días, podemos comprender el Israel desde un principio liberal. ¿Qué querían decir después de eso? Bueno, como todo liberal podían decir, bueno, de la misma forma que Israel tiene su derecho a autodeterminación, como después de eso empezó a surgir el problema palestino como elemento de conciencia. Es decir, los palestinos antes de la Guerra de los 6 días no quiere decir que no existían, pero como concepto de debate político, empezaron a darse en esos momentos, posterior a la Guerra de los 6 días. Para muchísimos de esos judíos liberales empezaron a concebir el asunto, bueno, lo justo sería de que resuelto el problema de la autodeterminación judía en Israel, Israel se transforme en un país completamente liberal, y que a su vez le ofrezca el derecho de autodeterminación a los palestinos en territorios que en esos momentos pasaron a ser ocupados. Ocupados para algunos, liberados para otros. Cuando el concepto de territorios ocupados pasó a ser liberados para nosotros, en esos momentos el liberalismo americano y el liberalismo inglés empezaron a alejar de Israel. No quiere decir que cortaron con Israel. No cortaron con Israel porque entendían constantemente y coherentemente de que los procesos políticos de la democracia israelí iban a llevar a Israel, a tarde o temprano, a un proceso de paz que lleve a una solución al problema palestino. Eso era lo que ellos pensaban, eso es lo que ellos creían. Obviamente que el momento tope de ese pensamiento se dio en el momento que empezó el proceso de paz. Cuando se dio el proceso de paz, cuando comenzó el proceso de paz, primero de todo cuando comenzó el proceso de paz con Egipto. Que eso fue cuando el partido Likud, o mejor dicho, cuando Menachem Begin hizo la paz con Egipto. Eso fue un momento de gloria. Esta juventud, en esos momentos juventud, hoy en día ya son mayores, pero en ese momento esa gente, que era la intelectualidad americana judía, comenzó a entender de que, bueno, bárbaro, es exactamente lo que Israel, lo que nosotros pensábamos que Israel tenía que ser. Y después, cuando comienza el proceso de paz con los palestinos, más que más, porque eso era lo que suponían ellos que era el problema angular de la existencia de Israel, el problema de los palestinos. En esos momentos, esa gente entendió que era el momento óptimo. O sea, cuando se abrieron la ventana de oportunidades, veían el mundo, esos liberales veían el mundo de, fines de los años 90, mitad de los 90, principios de los... Sí, vamos a ponerlo en los años 90. Cae la Unión Soviética sobre los años 80, se abre el mundo comunista, o sea, se terminó el conflicto, lo que podrían llamar, se terminó el conflicto ideológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una gran potencia que se llama Estados Unidos, un mundo liberal que no tiene disputa en el mundo, o sea, podemos tener algún conflicto regional aquí y allá,
pero no hay disputa como la que se tenía en los años 70. ¿Quién hablaba ya en los años 90 de comunismo? El comunismo había fracasado absolutamente. No solamente el comunismo había fracasado, sino que también hasta la socialdemocracia se veía como algo ya que estaba fuera de foco en un mundo más tecnócrata, más liberal, más abierto, quedaba una socialdemocracia ahí en los países nórdicos como un fósil que funcionaba muy bien y sigue funcionando bien, ¿no? Pero que quedaba solamente para los suecos y algunos de por ahí, pero nada más. Pero el mundo tenía que entrar en un digamos, liberalismo económico abierto y aparte un liberalismo desde el punto de vista político que implicaba, entre otras cosas, que ese fue el gran salto del liberalismo en esos años, concebido desde el punto de vista de tener mucha importancia a las minorías, darle mucha importancia a las minorías étnicas y fundamentalmente a las minorías que se suponía que habían sido maltratadas por los estados y vamos a ponerle claramente, ahí empezó el gran problema que está viviendo Europa hoy en día también, las minorías inmigrantes. Las minorías inmigrantes. Es un proceso que ustedes lo conocen muy de cerca porque pasó acá en Latinoamérica, pero en Europa empezó a darse ese proceso de inmigración masiva, bueno, sí, masiva en los años 70, mucho antes de que estemos ahora, y en los Estados Unidos también, que fue un país de migrantes siempre, igual que Canadá, pero que se empezaron a dar ese proceso de migración cuando los intelectuales liberales empezaron a adoptar a esas minorías como caso, como bandera, como elemento vital del liberalismo. O sea, que el liberalismo ya no hablaba tanto de derechos individuales, también eso, pero no tanto de eso, sino como derechos de minorías, derechos grupales, derechos culturales, derechos que tenían que ver inclusive con la religión. Muchísimas veces muchísimos liberales abusaban de ese concepto atentando contra su propia ideología, que era una ideología más bien liberal, más bien individualista, y no, bueno, pero no hay que tener en cuenta el derecho de las minorías religiosas, y las minorías religiosas generalmente, digamos, minorías religiosas que tienen problemas en adaptación. Bueno, entonces empezaron a encontrar también en la, digamos, en la historia americana, que básicamente eso era parte de ser americano. ¿Qué quiere decir ser americano? Cuando ustedes hablan de qué es la libertad para los Estados Unidos, probablemente si yo les pregunto a ustedes me van a decir enseguida, la libertad económica, la libertad individual, esto, que haga uno haga lo que quiera. Sí, pero no solamente. Lo fundamental de los conceptos de libertad americano es libertad religiosa. Dejadme practicar mi religión como quiero, sin intervención del Estado. Eso es lo fundamental. La práctica, que es el sentido de autoconciencia. La conciencia va ligada a mis prácticas religiosas, es decir, a diferencia de países como Francia, en donde la religión es vista, digo, mal de cierta forma, en los Estados Unidos cualquier religión es muy bien vista. Entonces, por supuesto, que tanto la religión judía como la religión musulmana, como la religión, como los protestantes, los católicos, todo eso tienen que tener su lugar, al igual que también grupos ateístas que son considerados una religión particular. Los ateístas también tienen que tener su lugar. Como diciendo, el liberalismo americano es un liberalismo que promueve la acción grupal, tiene mucho miedo del poder del Estado y justamente las religiones, los grupos, las comunidades, en fin, etcétera, etcétera, tienen mucha importancia. Y eso fue atado a un nuevo concepto que se fue dando en los años 90, que era el multiculturalismo, que las sociedades se transformaban en multiculturales y que ese multiculturalismo indirectamente quería decir algo muy interesante, que el Estado tenía que abarcar y darle expresión absolutamente a todas las comunidades. Y para darle expresión a todas las comunidades, lo mejor que había que hacer era no identificarse con una de ellas. Entonces podía decir, bueno, perfecto, Estados Unidos vamos a decir la verdad, es un país anglosajón, ¿no? Sin lo anglosajón no sería americano. Pero bueno, pero la ideología era de que no, anglosajones no tienen nada que ver acá, es de todos. Eso llevó a un gran experto en ciencias políticas americano que se llamaba Samuel Huntington, que muchos de ustedes lo conocerán por el
famoso libro del choque de civilizaciones, pero que el último libro que escribió no tenía que ver con ese choque de civilizaciones global, sino que tenía que ver con la identidad americana. Y el libro se llamaba Who We Are, una palabra, ¿quiénes somos nosotros? América. Un liberal americano no entendía esa pregunta. ¿Qué quiere decir que somos nosotros? Nosotros somos todos. No, pero lo que quería decir es de que cuando se pierde la esencia anglosajona de América, es decir, ¿por qué se va a perder? ¿Y por qué? Porque hay muchos mexicanos. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo liso y llanamente, ¿no? Y si donde hay muchos mexicanos y hay pocos anglosajones, o si los mexicanos superan a los anglosajones, Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos. Esa era la tesis de Huntington. Los liberales lo acusaron a los gritos. De ninguna forma, no podía ser. Anglosajones, mexicanos, cualquier mexicano que viene o latino, de cualquier forma, se adopta a la mentalidad americana y es americano como cualquiera, solamente tiene que cumplir la Constitución y punto. ¿Qué es ser americano? Cumplir la Constitución y otra cosa. Usted cumple las leyes, haga lo que quiera. Pero cuando se empieza a desarrollar ese liberalismo multicultural por un lado, que Huntington lo vio y ya le causó, como diciendo, acá se nos viene algo feo, lo que quería decir ese liberalismo era que toda idea de concebir un Estado-nación basado en un grupo étnico central es problemático. En el mejor de los casos es problemático. Vamos a decirlo de otra forma. Lo puedo aceptar, pero de mala gana. Lo puedo aceptar, pero de mala gana. Es como diciendo, para no poner el ejemplo de Israel, pero como diciendo, supónganse mañana un Estado catalán, o un Estado vasco, o pónganle, hay ejemplos clarísimos también que no crean ningún conflicto, pero mirado desde el punto de vista teórico también pueden llegar a conflicto. Es decir, a ver, ¿qué pasó en Yugoslavia? Pero si bárbaro, Yugoslavia estaba unido, bueno, ahora es Croacia, esto, el otro. ¿Y qué tiene de bueno eso? Muchos se preguntan, ¿qué tiene de bueno? Al contrario, tiene mucho de malo. Pero, por ejemplo, hay otros casos que uno puede decir, bueno, a ver, un momento, sí, Noruega y Suecia en un momento eran un solo país. Y ahora están separados, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Está completamente bien. Checoslovaquia era un país, Checoslovaquia, ¿se acuerdan? Había un país que se llamaba Checoslovaquia. Ahora está Chequia y está Eslovaquia. ¿Pasa algo? No pasa nada. Pero si usted le va a preguntar hoy en día a un liberal europeo si eso le gusta, la respuesta va a decir no. Si a un liberal europeo le dicen, mire, no hay ningún problema acá, el Reino Unido se separa. Acá va a estar Escocia, mañana Gales, Wales y después Inglaterra, está todo bien, no pasa nada. Y un liberal europeo le va a decir, no me suena, mejor no. Los catalanes lo sufrieron en carne propia. O sea, si ustedes si lo perciben, los catalanes que son liberales y cosmopolitas y todo lo que quieran y pensaban que su nacionalismo era un nacionalismo potable para todo el mundo y pensaban tan inocentes que la Unión Europea les iba a dar, los iba a aplaudir, porque aparte como entidad política y económica era sustentable. O sea, Cataluña puede vivir solo sin España perfectamente dentro del marco de la Unión Europea, pero no hubo ningún país europeo que le dijo a los catalanes que nosotros estamos con ustedes, nada. Y cuando se hizo el referéndum sobre Escocia, todo perfecto, pero la Unión Europea pedía por favor a Dios que no gane el referéndum del sí. Pedía a Dios que no pase, que se queden. En una palabra, la pregunta es ¿por qué? Porque hay un sentimiento claro del liberalismo de no darle apoyo a países etnonacionales, mismo si esos países etnonacionales no creen ningún problema. Es decir, ¿quién puede creer de que bueno, Cataluña, que es un país etnonacional, es decir, me defino como catalán, como algo separatista,
con un sentimiento cultural. ¿Por qué? Y bueno, porque soy catalán. Y bueno, ¿y usted qué tiene diferencia con los otros de España? De ahí? Bueno, prácticamente no hay ninguna diferencia fuera de mi idioma. ¿Y usted qué quiere hacer con eso? ¿Quiere hacer algo? No, no. Usted se pregunta, ¿y qué puede pasar si mañana se separa Cataluña y España? Bueno, ¿sabe lo que va a pasar? Nada, absolutamente nada. Las cosas como están, siguen estando hasta ahora. Van a seguir usando el euro, las fronteras van a vivir de acá y de allá, no va a haber ningún problema, todo el mundo va a cruzar, nadie le va a hacer guerra a nadie, es decir, ningún problema. Y sin embargo, y a pesar de eso, liberales en el mundo no les gusta esa idea. Los liberales europeos no les gusta esa idea, los liberales americanos no les gusta esa idea, y obviamente si no les gusta esa idea, que es la idea de un Estado nacional que no puede tener problema con nadie, cuando ven lo que se desarrolló en Israel, comienzan a tener más que dudas. En una palabra, Israel está en estos momentos visto por esos liberales con pinzas, como diciendo, entre pinzas en el mejor de los casos, y en el peor de los casos con críticas y hasta diría yo casi odio antisemita. No me oculto la palabra. Llega por momentos que el antisemitismo brota de sectores liberales y no de los sectores que nosotros conocíamos como antisemitas, o sea, lo que se llama el antisemitismo marrón. El antisemitismo marrón es el antisemitismo nazi. Ahora hay liberales que francamente tienen una posición antisemita en el sentido de que single out, como se dice, ponen a Israel en la mira, sin considerar de que hay otros países y otros sectores que son mucho más problemáticos con Israel y que a pesar de que Israel es un Estado etnonacional con muchísimos problemas y con muchos conflictos, de cualquier forma su récord en derechos humanos y eso puede ser ampliamente superior a muchísimos países que son considerados potables. Pero para el liberal eso es, como quien se dice, punto de cañón. Y no me cabe ninguna duda, no, lo sé directamente, que eso afecta mucho al pueblo judío en la diáspora. Y especialmente cuando digo el pueblo judío en la diáspora me refiero exactamente a lo que dije cuando empecé, al pueblo judío en los Estados Unidos. Y como ya les digo, dado a que los judíos de Estados Unidos es un sustento, y dado a que los judíos de Estados Unidos es lo que se necesita, Israel necesita desde todo punto de vista, desde lobby, desde dinero, desde apoyo moral o lo que sea, el problema de que uno de los sectores importantes dentro de ese pueblo judío americano se está poniendo en franca posición contra Israel es sumamente problemático y les diría de que para el gobierno de Israel, o por lo menos los que entienden en el gobierno de Israel, esa situación inclusive es mucho más problemática que lo que pasa en Irán o lo que pasa en Siria. Eso es algo que quita el sueño, que da para problema y que muchísimos en Israel no saben resolverlo en este momento, o sea, no saben cómo resolverlo en este momento y probablemente en el futuro. Hacen lo que hacen generalmente, es decir, enviar gente, tratar de hablar, tratar de convencer, tratar de discutir. Parte de mi trabajo en la Universidad de Columbia va a ser también hablar fundamentalmente con jóvenes judíos, con estudiantes judíos, los que participen en mi curso, los que participen en otros cursos, en fin, tener un contacto para tratar de calibrar la imagen de Israel de alguna forma u otra que se filtre en el corazón o vuelva a refiltrarse en el corazón de todos ellos. Ahora, nuevamente, ¿por qué la situación es problemática? Problemática para esos liberales. Como ya les digo y vuelvo al principio, estos liberales están capa caída. Paradójicamente el mundo se le está dando vuelta. Así de sencillo. Acá yo creo que en Uruguay, casi en muchos países de Latinoamérica no toman en cuenta eso, pero fue lo que anteriormente mencioné. Señores, en estos momentos hay un mundo populista que se está poniendo a pie de cañón en las democracias más importantes del mundo. En
Inglaterra, en los Estados Unidos. No confíen mucho en Francia, porque Francia es cierto que tienen un líder defensor de la Europa liberal, defensor del mercado, defensor o sea, cara a cara con Merkel, pero la mitad de Francia es populista. La mitad de Francia está en la misma situación que está Italia en estos momentos. La mitad de Francia, una cuarta parte es del nacionalismo derechista, populismo derechista, y la otra parte, el otro 25% de Mélenchon, que también es un populista de izquierda. O sea que si nos vamos a ponernos claramente, en Francia la sociedad está dividida, con un líder muy particular en estos momentos que es avasallante, sin ningún lugar a dudas, es un líder de primerísima línea, un joven de primerísima línea que es avasallante, pero que si podemos, escarbamos un poco y vemos qué pueblo tiene atrás, el pueblo que tiene atrás es bastante problemático. La mitad de Francia le está diciendo a Macron, niet, no. Punto y aparte. En Italia no les quiero ni decir, una nueva conflagración política que une a populistas de izquierda, del Movimiento 5 Estrellas, con populistas de derecha de la Liga Norte, que son ampliamente racistas. Los dos forman coalición, y ustedes se preguntarán por qué populistas de izquierda y populistas de derecha se juntan, y en fin, etc. Todo eso tiene realmente también una base económica que tiene que ver mi deuda, que la pague Alemania, ¿no? Con eso está clarísimo. O sea, lo que le hicieron ustedes alemanes a Grecia no me lo van a hacer a mí, pero eso equivale a decir que ponen en duda absolutamente todo el sistema de la Unión Europea, populismos de derecha y populismo de izquierda que ya fundan un partido, y movimientos de derecha radical que estamos viendo prácticamente en todos los lugares de Europa. Agarren un país como Suecia, sumamente abierto, sumamente liberal, todo lo que quieran, pero los demócratas suecos, que son los partidos de la derecha radical, y eso sí, tienen hasta carácter nazi, están segundo o tercer partido dentro de los partidos importantes. O sea que son la oposición en estos momentos. Alemania, la Alemania que nosotros conocimos. Ustedes saben que Alemania es el país en estos momentos más liberal que existe en el mundo. Más liberal. Si el liberalismo, por definición, la única líder político como Merkel, que pudo jugarse el pellejo en una decisión que prácticamente le puede tirar todo el gobierno abajo. Dejar de entrar 1 millón de inmigrantes. Y 1 millón de inmigrantes de los lugares que una gran parte de los alemanes no quiere. Se jugó el pellejo político sin lugar a duda, y lo admito con todo conocimiento de causa, pero digo, le creo. La persona esta, Merkel, es humana, punto. Es humana. No podía permitirse de que gente muera en el Mediterráneo, punto. Y sabía las consecuencias que iba a tener. Y las consecuencias que las tiene en estos momentos cara a cara. La derecha populista en Alemania es el partido de oposición, es el partido de oposición, en un partido que no estaba permitido en Alemania. Hoy es un partido dentro de Alemania. Importante, importante. Cuando dentro del partido gobernante de la señora Merkel, su partido hermano, con el que tiene que formar coalición, que son los cristianos sociales de Bavaria, francamente también nacionalista, xenófobo, unido a la alternativa por Alemania, que son los más xenófobos, es decir, están ahí. En una palabra, lo que le está diciendo Seehofer, que es su ministro del Interior de Merkel, está diciéndole un discurso, señores, no hable más de inmigración, no queremos inmigración, el mismo gobierno. Es decir, los xenófobos están en estos momentos en Alemania bien pertrechados. En definitiva, en toda Europa, señores. Y si les digo Estados Unidos, el que le hizo ganar las elecciones a Trump, en definitiva, Steve Bannon, ¿con qué ganó las elecciones? Señores, ni Mujica lo podría haber hecho mejor, con nacionalismo económico.
Lo que decía este Steve Bannon era que cuando los otros, los liberales, hablaban de racismo y derecho a las minorías, lo que decía es que sigan hablando, son votos para mí, que sigan hablando, que me tachen de racismo. Cuando más racista me hablan, cuando más racista me tildan, más votos gano. Dicho y hecho. Es cierto que no tuvo mayoría Trump, pero ganó con el sistema electoral americano que fue creado para evitar que se den fenómenos como Trump. Brutal, brutal. Una situación que es sencillamente brutal. Imposible de ser concebida antes. Si uno le decían que esto era una obra de teatro, no lo creen. Populismo en el mejor sentido de la palabra. Después tenemos que ver si el populismo cómo se desarrolla, en fin, etcétera, etcétera. Hay muchos bemoles, pero básicamente Trump es la pesadilla, si lo quieren llamar así, de los liberales del mundo. Y señores, ni les tengo que hablar de Europa Oriental. Europa Oriental ustedes tienen Hungría, que prácticamente es lo que se llama con el título de una democracia no liberal, ¿no? Un término bastante problemático. Polonia, que es un nacionalismo, puro nacionalmente, que sacó una ley, no contra la Shoah, vamos a ponerlo claramente, sacó una ley, por ley, que no se puede acusar a Polonia de haber colaborado con el Holocausto. Punto. Sencillo. Ahora, señores, el líder de Hungría, Orbán, que se puso como meta atacar al judío Soros, un judío multimillonario, filántropo, que apoya proyectos liberales por todo el mundo e inclusive apoya a la Universidad Europea de Budapest, una universidad muy liberal. Ese Orbán está en muy buenas relaciones con Israel. El gobierno polaco está en buenas relaciones con Israel. Que Israel le exige, con buen criterio, bajar el asunto ese de la ley, porque por ley no se puede, pero podemos entender lo que muchísimos polacos sienten. ¿Qué quiere decir muchísimos polacos sienten? Y hay muchísimos polacos que están cansados de que le digan campo de concentración polacos. No, los campos de concentración son alemanes, habían sido alemanes en tierra polaca. Y todavía advierten el concepto y al final de cuentas nosotros no nos rendimos, nosotros combatimos. Y más aún, que también es cierto, muchísimos polacos salvamos a judíos. Que ni tocan el concepto de que, por favor, hay un antisemitismo galopante en Polonia y que los polacos, una gran parte, una gran mayoría, luchaban contra los alemanes, es cierto, pero no eso quería decir que estaban para ayudar a los judíos, que eso es otra historia. Pero los polacos, como general, quiere decir, señores, no es que no tuvimos nada que ver con la Shoah, pero súbanse a la cabeza de los franceses que han sido peores. Los franceses se han rendido. Nosotros por lo menos peleamos. Y a nosotros nos invadieron de acá, nos invadieron de allá. Nuestro concepto de nacionalidad fue vituparreado por aquí, por allá. Bueno, ahora ¿saben lo que? Quiero ser un polaco orgulloso. Oh, suena bien eso, polaco orgulloso. Ahora está muy en boga ese asunto. Soy polaco orgulloso. No tengo vergüenza, se acabó la vergüenza. Soy también un israelí orgulloso. Y cuando uno decimos soy un israelí orgulloso, soy esto orgulloso, soy un nacionalista orgulloso. ¿Qué quiero decir con eso, en definitiva? Quiero decir lo mismo que dice Trump, American First. American First. O como decían los franceses, France d'abord. Primero Francia.
primero esto, primero Inglaterra, primero... Es decir, quiere decir esto algo muy sencillo. Tanto en la materia económica, como en la materia de derechos humanos, como en la materia de derechos civiles, como en la materia... Está todo muy bien. Todo el universalismo está muy bien. Pero primero nosotros. Primero nosotros. Ahora, señores, ¿qué es lo que pasa acá? Que Israel se siente muy, muy cómodo en ese mundo. Y se siente en estos momentos muy, muy ganador. Y con justa razón. El balance que Netanyahu tenía en contra hace nada más que 4 años, y la tuvo que aguantar. O sea, lo que dicen acá, me tuve que fumar a Obama. Tuvo que aguantarse a Obama y desde su punto de vista lo aguantó como un héroe. Tuvo que aguantarse a una Europa liberal que en forma constante y coherente venían con esto, con la otra, con el más allá, con el de pasa acá, con este asunto. Y obviamente que Netanyahu tenía que navegar en un mundo que era sumamente contrario. Perdón, no un mundo, el mundo occidental. Y en esos momentos Netanyahu hizo una política muy inteligente, en esos momentos ya. Tuvo dos políticas, dos puntos desde su punto de vista, desde el punto de vista de todos nosotros también, muy brillantes. Transformar a Israel en una potencia económica y una superpotencia militar. Como diciendo, hay dos conceptos que Israel los tuvo desde un principio y que yo los voy a acentuar. Miren que yo lo felicito a Netanyahu y eso que yo soy contra. Pero le funcionó. Liberó la economía y transformó a Israel en una superpotencia tecnológica. Pero en serio. Abrió mercados que los liberales americanos no pensaban que ese mundo existía, que eso es otro de los pecados de los liberales americanos. China es casi la mitad de la población del mundo y no tiene nada que ver con el liberalismo, y la India y todos los países del sudeste asiático, e inclusive empezó a abrir campos en América Latina, en África, es decir, países que venían a Israel no por gran amor, pero porque entendían de que acá hay genio. Enséñenme cómo. Los chinos son día tras día están en Israel. Países de Europa Oriental como este que acabamos de mencionar, Orbán y todo esto, que no les gusta demasiado los judíos, No digo que sean antisemitas abiertos, pero no les gusta demasiado los judíos. Pero Israel es otra historia. Con Israel estamos ahí. Vamos, venimos. Los movimientos de las derechas europeas pasa exactamente lo mismo. Señores, el líder de la derecha radical holandesa, Geert Wilders, está en Israel todos los viernes. Lo exagero, pero va para el Shabbat. Líderes de otros partidos, inclusive líderes de la Alianza Nacional de Italia, quería venir a Israel constantemente. Necesitaba el sello. Me tildan de fascista, Israel me da el sello y estoy ahí. Y señores, lo que empezó a pasar es de que ¿cómo se dice? La metoteleta en hebreo, pero que quiere decir la balanza, empezó a pasarse para el otro lado. Y de repente los movimientos populistas empezaron a hacer movimientos muy fuertes en Europa y cae Trump en los Estados Unidos, que para Netanyahu fue como que caiga el Mesías. Era como recibir al Mesías. Nunca pensamos que esto podía ocurrir.
Ahora imagínense ustedes para un joven liberal americano. Un joven liberal americano, esto ya es como quien se dice, golpe a más golpe, es lluvia sobre mojado. La relación Trump a Israel, o Trump y el gobierno de Netanyahu, inmediatamente fue como un entendimiento de como que nos vivimos toda la vida buscándonos y nos encontramos. Cuidado, miren que Netanyahu también entiende de que Trump es impredecible. Y lo que es hoy todo bien puede transformarse en cualquier locura. Pero básicamente dentro de la locura hay una cierta lógica en lo que hace Trump. Dentro de su locura hay una cierta lógica dentro de lo que hace. Y por el momento actual, lo que hace Trump y el gobierno de Israel están al unísono. Señores, realmente nunca Israel estuvo mejor. Ni económicamente, ni militarmente, ni bajo control de la situación política. Es todo un logro. Si les digo también de que todo esto es también entre comillas, y que cualquier cosa puede pasar, no les agrego nada, porque no es solamente con Israel. Si uno le viene a vender a cualquiera de ustedes en estos momentos, mire, el mundo va para aquí o va para allá, no le crean. Nadie sabe, ni los expertos, ni los no expertos, nadie sabe absolutamente nada para dónde va la cosa. Pero en el momento actual, así como está, las cartas que tiene Israel son las selladas, son las que sirven. Como ya les digo, la apertura que tiene en estos momentos el comercio israelí, la apertura de todos lados del mundo que viene, impresionante, de todos lados. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto? Si yo lo único que veo es que El País, The Guardian, y todos hablan mal de Israel, y acá me vienen con una manifestación, y la otra, y el BDS, y esto, y lo otro, y todos se hablan del boicot. Señores, hablan. Son 4 personas y medio, digo, figurativamente. Son pocos. Hacen ruido, pero son pocos. Y cada vez son menos importantes. Esa es la verdad. No quiero decir, y repito con esto, lo digo entre comillas, con todas las letras, no quiere decir de que vaya a haber un reversal. Todo eso puede pasar. Puede haber una vuelta de tuerca. Como ya les digo, nadie en estos momentos puede predecir absolutamente nada. Por eso, si yo tengo que recomendarle a Netanyahu algo, le recomendaría no avanzar demasiado en esas políticas y ser un poco más suspicaz, porque el bipartidismo americano es importante para Israel. Es completamente innecesario e improductivo aislar al Partido Demócrata. El golpe de fuerza que hizo cuando fue al Congreso americano durante el gobierno de Obama fue muy importante, muy impresionante, pero eso empezó a romper el bipartidismo americano, sin ninguna duda. Ganó el partido. Obama está fuera, él está ahí. Y justo con un presidente que está 100% a favor. Está todo muy bien. Ganamos el partido por ahora. Él lo ganó por ahora. Pero pensando en forma precavida, es muy necesario volver a tener un diálogo con los demócratas, que lo tienen, es cierto que lo tienen, no está todo perdido, pero el Partido Demócrata en estos momentos cada vez es más fuertemente en contra de Israel. Y no se olviden que el Partido Demócrata puede llegar al gobierno también. Puede llegar al gobierno. En definitiva, Estados Unidos está partido por la mitad, pero los demócratas siguen siendo muy importantes y siguen siendo el partido de la coalición de minorías. Y las minorías en Estados Unidos, cuidado, eso también pasa en los otros países de Europa, no ven a los judíos como parte de otra minoría que está en coalición con ellos. Eso era antes, eso en los años 60, 70, por ejemplo, los afroamericanos y los judíos juntos y vamos arriba. Hoy en día, sí, afroamericanos con algunos judíos, con los judíos liberales, pero no con todos.
Los judíos como minoría en estos momentos en Europa tampoco son vistos como minoría, a pesar de que son minorías. Como ustedes saben, en Francia los musulmanes, si hay un antisemitismo y en Francia es un antisemitismo musulmán y no un antisemitismo de los viejos franceses que existían, que hay también de esos, pero esos son minoría. Pero el antisemitismo que hay hoy en Inglaterra y que hay en Francia son un antisemitismo que viene de la población musulmana. Ergo, no contra Israel, sino contra los judíos. Por eso es que hay una tensión contra los judíos en Europa en estos momentos. Porque los judíos ya en definitiva son vistos como esa minoría que le fue muy, muy bien y que está completamente integrada. Es como los musulmanes en Europa en estos momentos adoptan el viejo concepto antisemita de los años 30, que lo tenían en esos momentos los franceses y los fascistas en todas partes del mundo, que era que, claro, la democracia liberal y el judío es una misma cosa. ¿Por qué? Porque el judío y la democracia liberal, el judío gana en la democracia liberal, el judío le va bien en los negocios, y si no le va bien en los negocios es comunista, es decir, o comunista o burgués, lo único que no es nacionalista. Y el nacionalismo era, como decía Marx, era esa forma de resguardo del antisemitismo de los idiotas. Entonces, en esa situación, los musulmanes hoy en día más o menos adoptan el mismo criterio. Los judíos, no solamente Israel, sino los judíos son exactamente como lo mencionan los republicanos franceses. No hay república sin judíos. No hay. Para un republicano, cuando fue Netanyahu después del asesinato de Charlie Hebdo y del supermercado judío, y mencionó esa famosa frase: judíos de Francia, ustedes tienen su hogar en Israel. Los que saltaron ahí fueron el gobierno francés, la República, como diciendo, ¿de qué está usted hablando? La República es judía. La República. No hay república sin judíos. Si se me van los judíos de acá, nos suicidamos. Nada, digo exagerado, pero es la base de la República. La República está para eso. Claro que a la República le cuesta muchísimo poder protegerlos. No porque quiera que le fallan mal, sino que sencillamente no puede. Para proteger a los judíos tiene que hacer todo un desbarajuste ahí, sacar a todos los musulmanes, y si no a todos los musulmanes, hacer una política de racia total contra los radicales, que de paso se ha dicho que lo hace. Miren que en estos momentos las políticas, tanto en Inglaterra, las políticas de seguridad en Inglaterra y en Francia, son a rajatabla. No quiere decir de que no haya terror, pero hay una violación absoluta de derechos humanos ahí, en esos lugares, sin problema ninguno. Podrán acusar a Israel, pero ellos lo hacen así, a rajatabla. Con detenciones preventivas, incomunicación con esto, con lo otro, todo lo que quieran. Juicio, no juicio, todo lo que quieran. Expulsiones, cancelamiento de ciudadanía, lo que quieran. Cierran mezquitas. Muchos dicen, bueno, no hacen lo suficiente, pero hacen. Ni les quiero decir de las políticas culturales contra musulmanes en el país laico como Francia, en donde para muchos, bueno, yo qué sé, es algo muy natural, pero para muchísimos liberales americanos también, eso es algo muy importante, no solamente se las agarran contra Israel, sino que se las agarran contra Francia también, porque es un país sumamente secular, en fin, etcétera, etcétera, que no les gusta ver mujeres con velos, con burkini, con esto, con lo otro. Hay cosas que para un liberal americano se transforman casi en ridículas, pero que para los franceses es vital, es cosa del diario vivir. No hay ostentación religiosa, punto. Te pones un lo que sea, acá no entras. Así de sencillo. Y lo hacen a rajatabla. Es decir, nuevamente les quiero decir con esto, hay una posición
que es cada vez más radical en los países europeos. Los judíos con los gobiernos no tienen absolutamente ningún problema, pero con las poblaciones musulmanas sí hay problema. Y para los liberales que hoy están de capa caída, Israel se ha transformado en un problema. Y punto final. La resumen de todo esto es pura y sencilla. En estos momentos, como ya les dije, Israel está mejor que nunca. La balanza pasó a su lado. La balanza en su lado, para muchísimos judíos liberales en el mundo, es un problema. Para otros no es un problema porque el sentido de que, digamos, bueno, a mí lo que me importa es la existencia y esto me brinda existencia, ahí estoy, punto. No miro a la derecha, no miro a la izquierda. Y en esa situación, como ya les digo, Israel mejor que nunca, los problemas acechan, pero Netanyahu y su gobierno en estos momentos crearon un país que funciona a la perfección en este mundo de lo que se llama real politics. No me hablen demasiado de moralidad, háblenme de lo que es política real. Con Putin hablo perfectamente. Amigos, no sé, pero sabemos exactamente hasta dónde vas vos y hasta dónde voy yo y Putin me respeta. Con los chinos lo mismo, con Europa Oriental lo mismo, y absolutamente con todos los que consideran esa política como política real, Israel es modelo.